Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. Es una frase que nosotros conocemos. No sé quién inventó esta frase. Y en el correr de los años, esta frase se convirtió y se hizo una canción. Muchos grupos la usan. Pero cualquiera que haya sido la persona que escribió esas palabras o las haya inventado, contienen una gran verdad. No importa quién haya sido, déjeme decirle que tienen un gran significado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Es una gran verdad que a través de la Biblia, en este presente mensaje, vamos a encontrar una base bíblica. El tema para el presente mensaje de esta tarde lo he titulado Cuidando nuestra salvación. La salvación, hermano, es un regalo, o el mejor regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo, pero que físicamente no tiene mayor atracción. Y por no tener mayor atracción, muchas veces lo descuidamos. Y en el presente mensaje nos ocuparemos de ver la importancia de cuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Muchas veces se nos da la oportunidad de elegir entre dos obsequios. Hay alguien que nos quiere dar algo y nos da la oportunidad de elegir y nosotros nos vamos por lo físico, por la apariencia. Hablando con mi hija menor un día me dice que en la escuela habían hecho esto y se habían equivocado mucho. Todos le apuntaban, me dice, al regalo que estaba bien adornado. Y cuando lo abrieron me dice, ¿sabe qué? Salió, ¿qué había en el regalo? Puro papel. No había nada, era papel. Y eso es la verdad. Nosotros muchas veces valoramos, o cuando nos dan la oportunidad de elegir, elegimos aquellas cosas que aparentemente tienen mayor validez desde el punto de vista de la apariencia física. Pero aquellas cosas, muchas veces, aquellos regalos que no tienen mucha apariencia, a veces son los que tienen mayor valor. La salvación, hermanos, es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero como no tiene ni tanta atractividad, no tiene tanta hermosura, esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 2, hablando de Jesús, que no iba a tener nada de hermosura, no tenía ningún parecer, no tenía nada de atractivo para codiciarle. Y esa es la salvación que Dios nos ha dado. Desde el punto de vista humano, no tiene nada bonito. Y por eso es que muchas personas no quieren no quieren ser parte de tomar ese regalo que Dios está ofreciendo por medio de Jesucristo. Y para aquellos a quienes ya somos parte del pueblo de Dios, muchas veces también ese regalo lo dejamos a un lado, no le tomamos mucha importancia. Quiero que vaya conmigo y abramos a la Biblia en Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 3. En este pasaje vamos a estar meditando en esta tarde. Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos realicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Esta carta, el escritor de Hebreos se está aprovechando la oportunidad de escribir a un grupo de cristianos hebreos que quizás probablemente estaban en Roma. ¿Y qué era lo que estaba pasando cuando se escribe la carta a los hebreos? ¿Qué era lo que pasaba? La persecución era una amenaza real para la iglesia.
la podían sentir. Pero ¿qué era lo que había en medio de esto? Que la persecución hace que muchos cristianos, judíos, después de haber encontrado, después de haber recibido a Jesucristo, la persecución es una presión que los obliga a volver en su camino anterior, volver a su andar, volver a las costumbres judaicas, volver al legalismo. Eso es lo que pasaba. Y pregunta, ¿cuántos de nosotros no tendemos a volver atrás cuando nos encontramos con una presión de la misma manera? La presión social en la que vivimos. Y somos cristianos. En nuestro tiempo no tenemos una persecución como los cristianos del primer siglo, pero muchas veces tenemos la misma presión. Nos encontramos con problemas de diferentes ángulos. Estos problemas nos hacen ver o nos dan una salida equivocada, la salida más rápida: abandonar el camino del Señor, dejar la salvación que Jesús nos ha dado. Entonces, cuando está pasando esta situación con los hermanos, el escritor a los hebreos aprovecha esta oportunidad para animarles. Y en este mensaje vamos a ver tres cosas. Vamos a aprender a valorar, número uno, aprender a valorar lo que tenemos. Vamos a ver también la veracidad de la palabra de Dios y las consecuencias que hay al descuidar esta salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas nosotros hemos oído? No está hablando el escritor a los hebreos a las cosas que escuchamos, a las noticias que vemos en la televisión, a las novelas, a las películas. No está hablando de eso el escritor. Está hablando a las cosas que hemos escuchado acerca de Jesucristo, a las cosas, a las promesas que tenemos por medio de Jesucristo. La situación es difícil, tienen un problema, la amenaza, la persecución está ahí. Muchos cristianos eran muertos. No era fácil. Pero ¿qué es lo que queda el escritor a los hebreos? Pongan atención más a las cosas que han escuchado, porque el problema que están enfrentando ahorita no es comparado con las bendiciones venideras. También el apóstol Pablo le escribe allá en otra carta a la iglesia estas cosas. Entonces, eso es lo que está diciendo el versículo 1, que pongamos más atención a lo que hemos aprendido del Señor, a las promesas, a las victorias que vamos a encontrar en Él. Y si nosotros nos agarramos de la mano de Él, pues, dice Pablo en una carta a los Filipenses, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Entonces, en primer lugar, vamos a ver valorar, aprender a valorar. Por eso traje como ilustración esta frase para aprender a valorar las cosas. Salmos capítulo 21, le invito a que vaya a Salmos capítulo 21. En el versículo 1 al 7 encontramos a David dando alabanza a Dios. Salmos capítulo 21, verso 1 dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación.
honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Encontramos a David, hermanos, en este pasaje dando alabanza a Dios, David está reconociendo el valor que tiene la salvación por medio de su Señor. Y él lo dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Cuántos de nosotros nos gozamos por la salvación que hay en Cristo Jesús? Nos gozamos, o muchas veces nos entristecemos a la presión de los problemas. Muchas veces nos entristecemos. David parece que en este pasaje está cantando un himno de victoria, pero ¿quiénes de los que estamos acá no conocemos la historia de David? ¿Cuántos problemas David no tuvo? ¿En cuántos problemas no estuvo metido David? Incluso estuvo metido en cierta ocasión en pecado, y las consecuencias de su pecado le abrió las puertas al mal en su casa, problemas con la familia. Muchas veces las guerras que él tenía no eran fáciles. Pero ¿qué dice la Biblia? En medio de todas esas cosas, da alabanza a Dios, y dice el versículo 4 del capítulo 21: vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. No está hablando, dando alabanza David por la vida que tiene solamente en la tierra, sino está enfatizada la salvación que nos da vida eterna. Está hablando del tiempo futuro, está hablando de la eternidad que tienen los hijos de Dios, los que confiamos, los que estamos en su salvación. A eso se está refiriendo David. Le han concedido el deseo de su corazón. David se alegra en la salvación que es por medio de su Dios. Entonces, en primer lugar, lo que debemos de hacer nosotros para cuidar nuestra salvación es valorarla. Valorarla. La salvación es algo que nosotros no podemos comprar. Quizás en esta tierra nosotros podemos tener un carro de último modelo, todo lo material que vemos, quizás si Dios nos da trabajo, quizás podemos comprarlo, pero la salvación ni con nuestra propia vida podemos comprarla. ¿Por qué razón? Porque también lo dice el Señor en su palabra, que nosotros somos delante de Dios, ¿qué cosa? Dice Isaías, trapos de inmundicia. Aunque muramos, no podemos pagar por nuestra propia salvación. Solamente Cristo pudo darnos la salvación por medio de la sangre que derramó allá en la cruz. ¿Le parece poco? ¿Nos parece poco ese regalo? Pero no tiene mayor atractivo, ¿no es cierto? Háblele de Cristo a una persona, le parece aburrido, le parece que no tiene mayor atracción, no tiene nada, y es una gran verdad, pero en el fondo esto es lo que nos da la vida eterna. Entonces nosotros los cristianos, para no descuidar esa salvación, es que atendamos, dice el escritor en el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos, con más diligencia, recordemos, pongamos más atención a las cosas espirituales. Entonces vamos a tratar de valorarlo. ¿Cómo vamos a cuidar? Valorando las cosas. Las cosas, no sé cuáles son sus cosas o cómo cuida las cosas de valor en su hogar, dónde las pone. ¿Cómo cuidamos las cosas que tienen mayor valor en nuestro hogar? ¿Las tiramos? En una ocasión Jesús dice, ¿acaso tiran las perlas a los cerdos? ¿Se les da las perlas a los cerdos o se guardan? ¿Cómo cuidamos? Y ese es
una comparación en cuanto a las cosas mejores, las cosas buenas que Dios nos da. En este caso estoy hablando de la salvación. Si en nuestro hogar, si materialmente nosotros podemos diferenciar aquellas cosas que tienen mayor valor. Fijo las damas, ahí tienen, si no me equivoco, todas las mujeres son así. Su joyerito, la prenda de valor, ahí la tienen, no la tienen envuelta ni siquiera en una toalla, en un ángel, no, tienen un joyerito, o no es cierto. Y la salvación en Cristo Jesús es algo más valioso. Eso es bueno porque nos enseña a ver que tenemos cosas de valor en nuestra vida, hablando materialmente, y que así como cuidamos esas cosas materiales que tienen mayor valor, pero también en la vida espiritual hay algo que tiene mayor valor y es la salvación, y esa no tenemos que descuidarla, esa tenemos que saberla cuidar. Entonces, para cuidarla hay que aprenderla a valorar, así como David dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación se goza. Si nosotros comenzamos a gozarnos en la salvación que el Señor nos da, vamos a comenzar a cuidar. Cuando hay algo que no nos gusta, tratamos de hacer que esas cosas desaparezcan en nuestra vida. Esa es una verdad. Pero lamentablemente hay personas que no saben valorar. Yo le invito a ver un ejemplo típico allá en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 25, versos 30 al 34. Ya ustedes están familiarizados con este pasaje. Génesis capítulo 25, versículo 30 al 34. Dice así, este pasaje ya es conocido, hablando de Esaú. Dijo, versículo 29, vamos a leer el 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, mira la astucia de Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32 es triste, hermanos. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo. La astucia de Jacob, porque Jacob valora la primogenitura, que es algo especial, y lo quiere tomar de verdad, no de palabras. Le dice Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue así. Así menospreció Esaú la primogenitura. Más adelante vamos a ver las consecuencias de esto. ¿De qué parte estamos nosotros? Decimos como David, tu siervo se alegra en tu salvación. O somos como Esaú y decimos, ¿de qué me voy a hacer viejo? ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Qué era la primogenitura? Para aquellos que no saben, no han leído este pasaje, yo le invito a que lo lea del 25 en adelante. También en Deuteronomios, capítulo 21 en adelante. El capítulo 21 usted puede leer estos derechos que tenía el primogénito, los derechos de primogenitura. Era algo especial la primogenitura. Tenía doble porción. Era una doble bendición que recibía el primogénito, el ser primogénito. A Esaú no le importa eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo pensamos nosotros en cuanto a nuestra salvación?
como David, decimos nos alegramos, o al final decimos nosotros, al final el Señor nunca viene, la salvación, ¿para qué? Escuché un comentario de una persona, por supuesto, no cristiana, pero que conoce de la palabra de Dios. En una ocasión le dijo a su hermano que la invitaba a la iglesia, mira, ¿de qué me sirve? Oiga el pensamiento de las personas que no quieren seguir a Cristo. Sufrir en esta vida por ser cristiano y en la hora llegada me deslizo de la fe y voy a sufrir allá. ¿Qué sentido tiene? Mejor gozo aquí en esta vida y ya sé que me espera allá. Imagínense cómo piensa la persona. Personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto. No son cristianas, pero que han crecido en un hogar cristiano. Entonces, ese es el pensamiento de no valorar lo que Dios nos da, lo que nosotros no podemos comprar con dinero. Ese es el pensamiento. Ojalá que en nuestra vida no nos ocurra estas cosas. ¿Por qué razón? Porque la vida en Cristo es una vida que vamos a encontrar muchos problemas. Entonces, cuando nos encontramos ante esa amenaza, como la iglesia primitiva, muchos se nos da la salida más rápida, es dejar de ser cristianos. Yo creo que los que estamos acá en el Señor y que hemos tenido uno o muchos problemas, a veces nos vemos en una forma bien estrecha. Y usted no me deja mentiroso. Si no nos agarramos en oración de la mano del Señor, nosotros fácilmente tiramos la toalla. Pues no es cierto. Si no estamos bien fundamentados con el Señor, nosotros fácilmente reaccionamos y damos el lugar. Los árbitros de fútbol muchas veces tiran la toalla, no aguantan la presión del consejo, de la gente, de los jugadores. Quiere carácter, así es la vida del cristianismo. Quiere carácter, quiere mucho poder, quiere mucha entrega para poder seguir adelante. ¿Para qué? Para no descuidar la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora bien, volviendo a Hebreos capítulo 2, vuelva conmigo. Recuerde que ahí hemos pasado la meditación. Versículo 2 dice, capítulo 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué quiere decir todo esto? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Vamos a ver la veracidad de la palabra de Dios. ¿Qué es eso de la palabra dicha por medio de los ángeles? Aquí el escritor está enfatizando a la ley de Moisés, la ley que fue dada allá en el Sinaí. Si usted lo puede ver a Deuteronomio, porque muchas personas pueden pensar de que Dios dio la ley a Moisés. Eso está hablando de otra ley, pero está hablando de los 10 mandamientos que Dios trajo. Deuteronomio capítulo 33, verso 1 dice, verso 1 y 2, está hablando acerca de la ley. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriesen. Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, el escritor de los Hebreos está hablando de esta ley, de la ley que vino por medio de ángeles, de los 10 mandamientos. Entonces, ¿y qué pasaba? ¿Cuál era la ley dentro de la ley de Moisés? Ustedes conocen ya la ley de Moisés. Dentro de ella están los 10 mandamientos, pero había otras leyes más ahí. ¿Y qué pasaba con la persona que violaba la ley? El escritor de los Hebreos está haciendo un contraste, lo está
le está poniendo una comparación a la iglesia, el escritor a los hebreos. Está diciendo, miren, si la palabra de Dios, los que estaban bajo la ley y no la cumplieron, estas personas recibieron su justa retribución, ¿qué piensan ustedes? ¿Acaso somos más bonitos? ¿Somos más especiales delante de Dios? No, él dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, voy a llevar a un pasaje que era lo que pasaba cuando la ley, violaba la ley. Números capítulo 25, vea rápidamente Números capítulo 25, que era lo que pasaba cuando alguien violaba la ley. Números capítulo 25, versículos 1 y 5 dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo, y ¿qué dice? Ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal. Esa era la ley, ese era el cumplimiento, ese era el castigo. ¿Y qué pasa ahora en día? La ley está, la ley no se ha quitado, la ley está, pero está Cristo, que nos salva. Entonces, si el escritor a los hebreos dice, si la ley, si la palabra de Dios se cumplió con aquellos que la desobedecieron, no piensen que ustedes, el escritor se hace cuenta. Versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si nosotros nos descarriamos de la gracia, si nosotros descuidamos de la fe en Cristo Jesús, si aquellos recibieron el premio adecuado, su castigo, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos la salvación que tenemos en Cristo Jesús? Por supuesto que sí vamos a pagar por esos pecados, por la desobediencia. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28 está poniendo un ejemplo y les dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunta similar, 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues claro que sí, va a haber castigo también para los que nos descarriamos del camino de Dios, descuidamos la salvación que es en Cristo Jesús. Hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? También en el capítulo 12, siempre de Hebreos, en el versículo 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice: mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ¿quién era? Moisés. Moisés era el que amonestaba al pueblo. Mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos.
Si aquellos desecharon a Moisés, muchas veces nosotros como iglesia, dice el escritor a los hebreos, queremos hacer lo mismo, pues vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya dijimos, valorar lo que tenemos, poner atención, valorar que la salvación es tan grande y vamos a comenzar a cuidar, poner atención también a la verdad de Dios, que la verdad de su palabra se cumple, así como se cumplió en el Antiguo Testamento, también se va a cumplir cuando Jesús venga a traer a su iglesia también a juzgar a vivos y a muertos. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la consecuencia de lo que pasa. Capítulo 12, versículo 15 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. Aquí sale lo que pasó con Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Quiénes han leído esta historia? ¿Qué fue lo que pasó después que Esaú vendió su primogenitura? Esaú creyó esto un juego con su hermano, y ustedes saben la historia de su hermano Jacob. Dice que cuál era la diferencia entre Jacob y Esaú, que Esaú era el primogénito, pero también era velludo, dice, y para robarle, Isaac en esta oportunidad ya estaba ciego. Para engañar a su padre tuvo que vestirse y ponerse pieles de sus cabritos, de los que mataba, para engañar a su padre. Ustedes recuerdan la frase de Isaac cuando iba a bendecir a Jacob, y dice: siento la piel de Esaú, dice, pero la voz ¿de quién? De Jacob. Y este es un mensaje para los hijos. Este es otro tema. Muchas veces al padre no lo vamos a engañar fácilmente. Nos conoce muy bien. Isaac era ciego y pudo tocar las manos de Jacob. Se había cubierto con piel de lo que cazaba, de los cabritos, y se cubrió, dice, hasta el cuello, donde el padre pudiera palpar, y era velludo como su hijo mayor así era. Pero dijo, la voz es de Jacob, pero la piel es de Esaú, perdón. ¿Y qué fue lo que pasó? Regresa Esaú de la cacería y le dice: padre, aquí traigo tu comida que me pediste. Ya, dijo el hermano, es too late, dijo la mañana. Es muy tarde. La procuró con lágrimas. Y esta es la consecuencia para aquellos que se deslizan de la fe. Entonces, hermanos, para concluir, quiero concluir. Debemos de cuidar la salvación, aunque parece no ser tan atractivo, pero si meditamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que ahí encontramos las promesas, y si le ponemos más atención, entonces vamos a tener más cuidado de no deslizarla, porque las consecuencias son grandes y vamos a llorar. Después no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Cuando venga el Señor y nos encuentre que nos hemos deslizado de su gracia, de la fe, y no nos hemos arrepentido, entonces vamos a llorar como Esaú. Vamos a quizás querer encontrar la salvación, pero ya no está. Algunos de ustedes, allá en El Salvador hay un grupo religioso que dicen: salvos por siempre salvos. Esta doctrina, si no ha llegado a sus oídos,
y si un día le llega es bien atractiva. Por supuesto, para aquellos que están mal delante de Dios, para aquellos que les gusta estar continuamente en el pecado. Estas personas dicen que una vez usted se bautizó para el perdón de pecados, vino a Cristo, usted puede pecar y usted ya es salvo, porque ya se bautizó, usted ya es salvo. Algunos hermanos ya deben de conocer esta enseñanza. Si algún día le llega a ustedes esa enseñanza, recuerden los pasajes que hemos leído, lea el libro de Hebreos, capítulo 2, lea capítulo 2 de Hebreos, versículo 1 en adelante. No se descuide, no piense que si una vez fuimos bautizados para el perdón de pecados y nos deslizamos, podemos perder la salvación. Así de que el propósito, hermanos, en esta tarde ha sido que con esta meditación nosotros podamos atender y podamos valorar y decir como David, nos gozamos en la salvación que tú nos has dado. Y aquellos hermanos que por alguna razón se han alejado del Señor, ese es el día para que pueda venir a Cristo y no espere que día domingo se le esté animando. Hoy venga delante del Señor y reconozca que le ha fallado. Dios está esperándole. Y si hay amigos acá con nosotros y quieren este día tomar parte de la salvación en Cristo Jesús, bautizándose para el perdón de pecados, puede hacerlo, viniendo al frente, confesando su fe en Él, siendo bautizados para el perdón de pecados. Si hay amigos acá presentes, le invitamos, el Señor está llamando. Vamos a tener un himno de invitación y mientras cantamos este himno y alguien quiere venir a Cristo, puede hacerlo. Que Dios le bendiga.